Imagina por un momento que existe un mensaje tan poderoso, tan impactante, que podría cambiar el curso de la humanidad, pero ha sido ocultado durante décadas. Ahora respira hondo y piensa en esto. ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los secretos mejor guardados del Vaticano tiene que ver con Fátima y que su contenido podría estar relacionado con el destino de la Iglesia y del mundo entero? Este no es un simple misterio, es una revelación que ha sido rodeada de silencio, de especulaciones y para muchos de encubrimiento. Lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionarte muchas cosas y, sobre todo, te hará ver con nuevos ojos los eventos que estamos viviendo hoy. Quédate hasta el final, porque esto no solo te interesa a ti como creyente, sino a toda la humanidad. Las apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal, en 1917, siguen siendo uno de los eventos más trascendentales de la historia de la Iglesia. 3 niños pastores, Lucía, Jacinta y Francisco, fueron testigos de una serie de mensajes y visiones que contenían advertencias sobre el futuro de la humanidad. Lo que comenzó como una revelación celestial, pronto se convirtió en un tema envuelto en secreto y controversia, alimentando teorías de encubrimiento por parte del Vaticano. ¿Pero por qué? ¿Qué había en esas palabras que las hacía tan peligrosas como para ocultarlas del mundo? El mensaje de Fátima se presentó en 3 partes, conocidas como los 3 secretos. Los 2 primeros fueron revelados con rapidez. Hablaban de la existencia del infierno, la necesidad de la conversión y el fin de la Primera Guerra Mundial, advirtiendo sobre una segunda aún más devastadora si el mundo no se arrepentía. También mencionaban la expansión del comunismo y su influencia destructiva sobre la fe cristiana. Sin embargo, el tercer secreto fue tratado de manera completamente diferente. Sor Lucía, la única vidente sobreviviente, lo escribió y lo entregó al Vaticano con instrucciones de que debía ser revelado al mundo en 1960, ya que entonces sería más comprensible. Pero en lugar de darlo a conocer, el Vaticano optó por mantenerlo en secreto durante décadas. Cuando finalmente se publicó en el año 2000, muchos creyentes y estudiosos de las apariciones quedaron desconcertados. La versión oficial describía una visión simbólica de un obispo vestido de blanco, identificado como el Papa, atravesando una ciudad en ruinas y siendo asesinado por soldados, mientras otros clérigos y fieles caían también. El Vaticano interpretó esto como una profecía del atentado contra Juan Pablo II en 1981 y lo presentó como un mensaje ya cumplido. Pero esta explicación no convenció a muchos, incluyendo a aquellos que conocieron a Sor Lucía y a figuras clave dentro de la Iglesia. Las dudas se multiplicaron cuando se supo que Sor Lucía había expresado preocupación por la manera en que se reveló el secreto. Varias declaraciones de cardenales y sacerdotes sugirieron que lo publicado no era todo el contenido del mensaje. Se hablaba de una parte aún más impactante que nunca salió a la luz, algo que podría haber sacudido los cimientos de la fe y del propio Vaticano. El cardenal Mario Luigi Ciappi, teólogo papal de varios pontífices, afirmó que el tercer secreto hablaba de una gran apostasía que comenzaría dentro de la misma Iglesia. Otros clérigos, como el arzobispo Loris Capovilla, secretario del Papa Juan XXIII, insinuaron que había 2 versiones del secreto, una que se mostró al público y otra que permanecía oculta en los archivos del Vaticano. Pero si el contenido real del tercer secreto hablaba de una apostasía interna, de una crisis dentro de la misma jerarquía eclesiástica, eso explicaría por qué se ocultó. Una profecía que advierte sobre la traición a la fe desde dentro de la Iglesia,
habría sido un escándalo de proporciones inimaginables, especialmente en tiempos en que la confianza en la autoridad eclesiástica ya se tambaleaba. La pregunta clave sigue sin respuesta. ¿Qué tan grave era el mensaje como para que varios papas decidieran no revelarlo en su totalidad? ¿Por qué se temió tanto que el mundo conociera su verdadero contenido? Algunas filtraciones han sugerido que el mensaje advertía sobre un papa en conflicto con la doctrina tradicional, una reforma radical dentro de la Iglesia que llevaría a la confusión de los fieles y un tiempo de oscuridad espiritual sin precedentes. Los tiempos actuales parecen dar señales de que algo profundo está ocurriendo en la Iglesia. La pérdida de vocaciones, el relativismo doctrinal, la división dentro del Vaticano y la pérdida de confianza en la jerarquía católica podrían ser reflejos de lo que Sor Lucía intentó advertir. Y si lo que ella vio estaba destinado a suceder en estos tiempos, ¿será que estamos viviendo la parte más oscura de la profecía, aquella que nunca se nos permitió conocer por completo? La verdad sobre Fátima aún permanece envuelta en misterio. Mientras el Vaticano guarda silencio, la Iglesia y el mundo enfrentan crisis cada vez más profundas. Pero si algo nos enseñan las apariciones marianas, es que nunca es demasiado tarde para despertar y responder al llamado de conversión. Porque si el mensaje fue ocultado, es porque su advertencia sigue vigente. Y lo que está por venir podría ser aún más impactante de lo que imaginamos. A lo largo de los años han surgido múltiples testimonios y filtraciones que apuntan a que el tercer secreto de Fátima no fue revelado en su totalidad. Desde sacerdotes hasta cardenales, pasando por investigadores y expertos en apariciones marianas, muchas voces han insinuado que la versión publicada en el año 2000 es solo una parte del mensaje real. La sensación de que algo fue ocultado se ha mantenido viva, y con el paso del tiempo, nuevas revelaciones han fortalecido la sospecha de que el contenido completo sigue resguardado en los archivos más inaccesibles del Vaticano. Uno de los testimonios más impactantes proviene de aquellos que estuvieron en contacto directo con Sor Lucía, la vidente principal de Fátima. A lo largo de su vida, Sor Lucía mostró signos de angustia y precaución al hablar sobre el tercer secreto. En diversas ocasiones mencionó que su mensaje era muy claro y que contenía una advertencia para la humanidad que debía ser comprendida a la luz de los tiempos modernos. Sin embargo, lo que se publicó en el año 2000 no parecía coincidir con esa descripción. La visión de un obispo vestido de blanco, muriendo bajo una lluvia de disparos, fue presentada como un relato simbólico, sin un mensaje explícito. Pero quienes conocieron a Sor Lucía aseguraron que la profecía contenía palabras textuales de la Virgen María, algo que en la versión oficial no aparecía. El cardenal Joseph Ratzinger, antes de convertirse en el Papa Benedicto XVI, fue uno de los encargados de analizar el contenido del secreto antes de su publicación. En una entrevista anterior al año 2000, Ratzinger insinuó que el mensaje hacía referencia a grandes peligros para la fe y la vida del cristiano, así como para el futuro de la Iglesia. Sin embargo, cuando el texto fue revelado, estas preocupaciones parecían estar ausentes o interpretadas de manera diferente. Más tarde, siendo ya Papa, Benedicto XVI hizo declaraciones que dejaron abierta la posibilidad de que el tercer secreto aún no estuviera completamente revelado, mencionando que su contenido era más profundo de lo que se había dicho oficialmente. Otros clérigos también han dado pistas sobre lo que podría estar contenido en la parte oculta del mensaje. El cardenal Loris Capovilla, secretario personal del Papa Juan XXIII, afirmó que existía una versión más extensa del tercer secreto que nunca se hizo pública.
Según su testimonio, el Vaticano poseía dos documentos diferentes, uno breve, que fue el que se mostró al mundo, y otro más detallado que permanecía en secreto. Esto reforzó la idea de que la profecía contenía una advertencia sobre eventos catastróficos y crisis dentro de la Iglesia que no convenía revelar. El cardenal Mario Luigi Chiappi, teólogo personal de varios papas, hizo una afirmación aún más directa. En el tercer secreto se nos advierte que la gran apostasía comenzará en la cúspide de la Iglesia. Estas palabras estremecieron a muchos fieles, ya que sugerían que el peligro no vendría de afuera, sino desde dentro mismo del Vaticano. La idea de que el mensaje contenía una advertencia sobre una futura crisis doctrinal, moral y espiritual dentro de la Iglesia se ha convertido en una de las teorías más extendidas. Además de los testimonios de los clérigos, existen filtraciones de documentos que han reforzado la sospecha de un mensaje oculto. En 1963, un supuesto texto del tercer secreto fue publicado en un periódico alemán, el Neues Europa. Aunque el Vaticano nunca confirmó su autenticidad, el contenido era escalofriante, describía guerras devastadoras, una crisis de fe sin precedentes y un colapso dentro de la Iglesia debido a influencias externas e internas. Lo más alarmante era que hablaba de un tiempo en el que Satanás se infiltraría en los más altos niveles de la jerarquía eclesiástica, sembrando confusión y llevando a muchos al error. Aunque este documento nunca fue reconocido oficialmente, su contenido coincide con las preocupaciones expresadas por varios cardenales y sacerdotes a lo largo de los años. Otro dato inquietante es la reacción de algunos papas al leer el tercer secreto. Se dice que cuando Juan XXIII tuvo acceso al documento, quedó profundamente perturbado. Decidió no revelarlo al mundo y lo archivó en el Vaticano, argumentando que no era para nuestro tiempo. Pablo VI tampoco quiso divulgarlo, y cuando Juan Pablo II finalmente permitió su publicación en el 2000, el texto no parecía coincidir con las reacciones de sus predecesores. Si la profecía simplemente hablaba del atentado contra Juan Pablo, ¿por qué tantos papas mostraron un temor tan grande al conocer su contenido? Las declaraciones de Benedicto XVI en 2010 reavivaron la polémica. En un viaje a Fátima, el entonces Papa dijo que quien piense que la misión profética de Fátima ha terminado, se equivoca. Estas palabras fueron interpretadas como una confirmación de que la profecía seguía vigente y que quizás su revelación no había sido completa. Las piezas del rompecabezas parecen encajar en una narrativa perturbadora, un mensaje que advertía sobre un peligro interno para la Iglesia, una crisis que surgiría desde su propia jerarquía y que llevaría a una gran confusión espiritual. Si este era el verdadero contenido del tercer secreto, su ocultamiento se vuelve comprensible, ya que admitirlo habría significado reconocer una crisis profunda dentro de la misma estructura eclesiástica. A medida que el tiempo avanza, las señales de que algo inquietante ocurre dentro de la Iglesia se hacen más evidentes. La división interna, las posturas contradictorias sobre temas fundamentales de la doctrina, la pérdida de fieles y el relativismo creciente son indicios de que la gran apostasía podría estar en marcha. Si el mensaje oculto de Fátima advertía sobre esto, entonces el mundo está viviendo precisamente el momento que la Virgen quiso revelar hace más de un siglo. La pregunta sigue en el aire. ¿Será que la humanidad aún no está lista para conocer toda la verdad sobre Fátima? ¿O será que ya estamos viviendo lo que se nos advirtió y aún no lo hemos comprendido? Una cosa es segura. El misterio sigue sin resolverse y cada nueva filtración o testimonio nos acerca más a la verdad.
Pero ¿qué pasará cuando finalmente se confirme lo que durante tanto tiempo se ha tratado de ocultar? El tercer secreto de Fátima ha sido objeto de numerosas especulaciones, pero entre todas las posibles interpretaciones hay una que resuena con especial fuerza: la advertencia sobre una gran apostasía dentro de la misma Iglesia. No se trataría de un peligro externo, como persecuciones o guerras, sino de una crisis espiritual que nacería desde su interior, afectando a su doctrina, a su jerarquía y, en última instancia, a los fieles. Esta idea no es solo fruto de teorías, sino de las palabras de altos clérigos que han insinuado que la parte más impactante de la profecía nunca fue revelada completamente. El cardenal Chiappi, teólogo papal, mencionó que el secreto advertía sobre una apostasía que comenzaría en la cúspide de la Iglesia. Si esto es cierto, explicaría por qué su contenido fue ocultado. Cómo admitir públicamente que un día los más altos niveles de la jerarquía eclesiástica podrían desviar el rumbo de la fe. La revelación de un mensaje así podría haber provocado confusión, desmoralización e incluso la fragmentación de la Iglesia. Pero si esta profecía era real y su cumplimiento estaba destinado a suceder en nuestro tiempo, el silencio solo habría retrasado lo inevitable. En las últimas décadas han surgido señales preocupantes. La confusión doctrinal, las divisiones internas y la pérdida de vocaciones muestran un debilitamiento en la fe que parece ir en la misma dirección de lo que la Virgen habría advertido. Benedicto XVI llegó a decir que la mayor amenaza para la Iglesia no proviene de fuera, sino de dentro de ella misma. Estas palabras, pronunciadas años después de la publicación del supuesto tercer secreto, parecen una pista de que su contenido podría haber estado más ligado a una crisis interna que a una simple visión simbólica de persecución. Si el mensaje realmente hablaba de una apostasía, es posible que su ocultamiento haya sido una forma de evitar el pánico. Pero ahora que el tiempo ha pasado y la Iglesia enfrenta uno de los momentos más turbulentos de su historia, la pregunta es inevitable. ¿Estamos viviendo la crisis anunciada en Fátima? Y si es así, ¿queda aún algo por revelarse? La sensación de que la profecía sigue sin cumplirse del todo se hace cada vez más fuerte y el misterio de Fátima sigue envolviendo al mundo en una inquietante incertidumbre. El tercer secreto de Fátima ha sido motivo de debate durante décadas, pero hay una inquietante posibilidad que pocos se atreven a considerar. ¿Y si la profecía ya se está cumpliendo ante nuestros ojos? Muchas de las advertencias atribuidas al mensaje oculto de la Virgen parecen resonar con los acontecimientos actuales. La crisis moral dentro de la Iglesia, la confusión doctrinal, la división entre los fieles y el creciente alejamiento de los valores tradicionales podrían ser las señales de que estamos viviendo el tiempo profetizado en Fátima. Pero si esto es cierto, significa que el desenlace aún está por llegar. Desde hace años, la Iglesia ha enfrentado desafíos internos sin precedentes. Figuras de alto rango sostienen posturas opuestas sobre cuestiones fundamentales de la fe, generando una incertidumbre que afecta a millones de creyentes. La doctrina, que durante siglos se mantuvo firme, parece tambalearse bajo nuevas interpretaciones que provocan desconcierto. Incluso dentro del Vaticano, los signos de división son evidentes. ¿Es esto lo que Sor Lucía intentó advertir? Si la apostasía era el verdadero mensaje del tercer secreto, entonces el mundo ya se encuentra en medio de la batalla espiritual anunciada. Pero no solo la crisis dentro de la Iglesia resulta inquietante. También los eventos globales parecen estar alineados con las advertencias marianas.
Guerras, persecuciones religiosas, desastres naturales y una sociedad cada vez más alejada de Dios refuerzan la sensación de que algo está llegando a su punto crítico. Fátima no fue solo un llamado a la conversión, sino una advertencia de que, si el mundo no cambiaba, sufriría las consecuencias. Y si la apostasía ha arraigado en los corazones, entonces el castigo anunciado podría estar más cerca de lo que imaginamos. Cada día, nuevas señales parecen indicar que el tiempo de las profecías se está desarrollando. Pero la mayor incertidumbre no es si la crisis ya ha comenzado, sino cuál será su desenlace. ¿Habrá un punto de inflexión, un último llamado antes de que todo se desate? El mensaje de Fátima sigue siendo un enigma, pero una cosa es segura: no fue solo para el pasado. Su advertencia sigue viva y su cumplimiento podría estar ocurriendo en este preciso momento. El mensaje de Fátima no es solo un recuerdo del pasado. Es una advertencia viva, una guía para comprender lo que está ocurriendo en la Iglesia y en el mundo. Demasiadas señales indican que la profecía sigue desarrollándose ante nuestros ojos, pero muchos aún no quieren verlo. Si realmente estamos en el tiempo de la gran crisis anunciada, entonces cada día que pasa nos acerca más al desenlace. El silencio del Vaticano, las declaraciones contradictorias y las evidencias de que algo sigue oculto nos llevan a una pregunta inquietante. ¿Qué más nos falta por saber? Si lo más grave de la profecía aún no se ha revelado, significa que el mundo aún no está preparado para lo que viene. Pero la Virgen María no dejó su mensaje para que fuera ignorado. Lo entregó a la humanidad como una última oportunidad para volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. Hoy, más que nunca, es urgente despertar. No podemos esperar a que otros nos adviertan. Es nuestra responsabilidad buscar la verdad, permanecer firmes en la fe y prepararnos espiritualmente. La confusión solo se disipa con oración y conversión. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero sí sabemos que ignorar este llamado es el mayor error que podríamos cometer. Si este mensaje te ha impactado, compártelo. Haz que llegue a más personas, porque la verdad no puede ser silenciada. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a esta comunidad que busca la luz en medio de la oscuridad. Fátima nos dio una advertencia, pero también nos dio esperanza. La pregunta es, ¿qué haremos con ella?